Y a continuación, la segunda parte de nuestra entrevista con Gustavo Petro, quien vino a la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre la campaña electoral en su país. En esta parte comenzamos hablando sobre la decisión de las FARC, el partido que quedó luego del proceso de paz en ese país, según la cual Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra como Timochenko, no será candidato a la presidencia. Y le pregunté a Gustavo Petro si, como muchos especulan, él recibirá los votos de ese candidato y de ese partido. Primero que todo, según las encuestas, los votos de la FARC son mínimos, marginales absolutamente respecto a la contienda electoral. No recuerdo bien, pero el dato de la última encuesta le daba 0,6% del electorado a las FARC. Ese es, digamos, el contexto. Nadie está luchando por ese electorado en Colombia. Segundo, a Londoño le llaman Timochenko desde hace mucho tiempo y eso no es gratuito. Eso tiene que ver con que las FARC es quizás la única guerrilla en toda América Latina que fue satélite del mundo soviético en toda esa época de la Guerra Fría y desde hace décadas. Tienen una visión nacida, digamos, de esa época, no superada en mi opinión. Nosotros no tenemos que ver con esa visión. Esa visión nos parece ajena a la democracia, nunca la defendimos, nunca, jamás en mi existencia, ni de joven, me acerqué a ese tipo de terrenos. Y eso lleva a que el proyecto de la FARC, que además está en cuestión, porque están tratando de ver si transitan hacia la paz de manera definitiva y sólida, cosa que yo aplaudo, porque prefiero que esa guerra se acabe, pero ese proyecto político no tiene que ver con el proyecto democrático que he defendido desde el principio y que hoy se expresa en la Colombia humana. Así que no va a haber ningún tipo de adhesión de ese movimiento a nuestro proyecto político, pero esas preguntas tienen que ver más dado el desprestigio que en la mayoría de la población existe sobre las FARC, a algunos sectores políticos de Colombia les convendría y casi que me llevarían, casi que estarían llevándome a ver si pueden a la fuerza a que se haga una alianza con la FARC para evitar que yo gane la presidencia. Incluso han llegado a decir que el ministro de Defensa que yo nombraría sería precisamente este señor Londoño o Timochenko. No, nosotros queremos un proyecto democrático, vamos a respetar los acuerdos. La FARC no va a participar en mi gobierno. Queremos que la FARC no vuelva a la guerra, queremos que tanto las FARC como los paramilitarismo, o sea, las formaciones que desde el Estado se ayudaron a hacer para desencadenar un genocidio en Colombia, puedan decir toda la verdad, incluidos los funcionarios públicos del Estado, ante la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Hay fuerzas interesadas en que eso no ocurra, pero yo creo que eso es fundamental para la paz, eso es lo que prohijaremos en nuestro gobierno, pero la FARC será absolutamente independiente en la sociedad colombiana de nuestro gobierno. El ministro de Defensa que yo nombraré será un militar retirado, amante del saber, amante de los derechos humanos, amante de la paz. Ya tiene el nombre. Pero dejémoslo ahí por ahora. Para terminar, ¿existen las garantías en Colombia para estas elecciones, para que Gustavo Petro gane en franca lid y si pierde va a aceptar los resultados? Ya el Consejo de Estado, la máxima instancia judicial administrativa de Colombia, en una investigación profunda detectó que en la registraduría colombiana se hizo un fraude delictivo contra un partido que ni siquiera, que es evangélico, religioso, el MIRA. Le quitaron su representación, su vida jurídica y le quitaron su representación en el Congreso, afectando 30.000 mesas de las 100.000 mesas de votación, cuyos papeles ya estaban digitalizados y por eso se pudo detectar el fraude 4 años después, ya cuando era tarde, pero demuestra una enorme capacidad dentro de la registraduría para hacer fraude criminal. Una vez sale la sentencia, el registrador, en lugar de mejorar las condiciones para que eso no sucediera, lo que hizo fue quitar la digitalización, el escaneo de los formularios, en lo que tiene que ver con la consulta en la que yo voy a participar este domingo. Es decir, ya no tenemos control ni posibilidad de controlar si el resultado que da la registraduría es cierto o no. Hay una pérdida de garantías desde el punto de vista del proceso electoral.
Al lado de eso, una gran campaña de desprestigio muy fuertemente financiada, causando ya la atmósfera de la violencia, que el fiscal general no viene investigando. En tercer lugar, cuando se le pide al fiscal general que investigue estos hechos, encontramos que me está interceptando mis comunicaciones personales desde hace año y medio. Incluso con un fiscal que hoy está preso, que es el señor Gustavo Moreno, preso por corrupción, siendo el fiscal anticorrupción. Y en cuarto lugar, los hechos de violencia que ya describimos aquí. Es decir, no es ya simplemente el anuncio, la prevención, sino que ya hubo un atentado. Que el mismo presidente quiere bajar de volumen para que internacionalmente y nacionalmente no crezca la preocupación sobre toda esta degradación que el proceso electoral empieza a tener. El fiscal que debería dar las garantías de una investigación imparcial sobre los hechos propiamente delictivos, el de violencia, el de la campaña de desprestigio, lo que ha hecho es interceptar mis comunicaciones a un candidato presidencial. Recuerde usted, y sin que yo tenga ningún proceso judicial abierto, digamos, por corrupción o por algo de eso, lo cual indica que estamos exactamente en un caso muy similar al de Nixon. En Colombia ya el presidente Uribe había dado órdenes de interceptación, a mí me interceptaron mis teléfonos en ese gobierno, a través de la agencia de inteligencia del gobierno. Esta vez volvemos a encontrar lo mismo en la fiscalía. El fiscal dirá que es para investigar judicialmente, pero no tengo en mi poder ninguna orden judicial que ordene interceptar mis comunicaciones, y sabemos que desde hace año y medio lo viene haciendo. ¿Cómo ve el fenómeno Trump? ¿Cómo sería su relación con un gobierno Trump? Mi política internacional de ser presidente va a estar girando alrededor de un tema fundamental para la humanidad, el cambio climático. Yo lo he estudiado a fondo, lo volví un eje de mi gobierno